cariño, ni el más mínimo cariño. Incluso tengo mejor opinión de Piñera que de Ricardo Lagos, porque Piñera finalmente hace su negocio. Yo no le puedo pedir a Piñera que sea socialista, no le puedo pedir a Piñera que sea partidario del medio ambiente, porque Piñera viene de la derecha, es un empresario que nunca ha ocultado sus intenciones y su verdadera naturaleza. Está en su naturaleza ser lo que es. El problema de Ricardo Lagos es otro. Yo escribí un libro sobre Ricardo Lagos que se llama El retorno de Fausto, aduciendo a esta figura mítica del Fausto que traiciona su esencia. Si uno lee el libro de Ricardo Lagos con el que se hizo famoso a propósito de su trayectoria, la concentración del poder económico, que hoy día sigue vigente, que es lo que yo hice, le di su trabajo y lo comparé con su gobierno, con lo que hizo durante su gobierno, porque aquí hay que tener sentido de la historia, ¿no? Si yo digo que estoy en contra de la concentración económica, si yo digo que los grupos económicos no pueden ser dueños de medios de comunicación, y cuando llego al gobierno hago precisamente todo lo que critico, a mí me parece que no corresponde, y me parece que esa figura no es de las más honestas, ¿no? Ricardo Lagos no hizo absolutamente nada por contener el proceso de enriquecimiento del grupo económico, muy por el contrario. Tú me decías la ley de pesca. La ley de pesca del 2002 fue aprobada durante su gobierno, y yo voy a contar una anécdota que es triste, digamos, ¿no? Nosotros teníamos por lo menos 10 parlamentarios que apoyaban la no votación de la ley de pesca. Yo denuncié al entonces presidente del Senado, señor Andrés Saldívar. ¿Dónde está Andrés Saldívar ahora? Metido en la educación, tomando decisiones, articulando ahí con su pequeña figura debajo de la mesa, armando entuertos y tinglados, ¿no? Bueno, este señor fue el artífice de la ley de pesca. Su hermano, funcionario de Angelini. Esta ley se conocía como ley Angelini, y el Mercurio dijo en todas sus letras que el gran operador de los intereses de Angelini en el Parlamento eran el señor Adolfo Saldívar y Andrés Saldívar. A mí me costó 5 años estar declarado reo, libertad por fianza, con arraigo, me costó más de 5 millones de pesos en abogado. ¿Y qué le pasó al señor Andrés Saldívar? Nada. Después de eso, que se demostró, porque nosotros demostramos que el señor Andrés Saldívar era un corrupto, él y su hermano, y que está expuesto además en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Qué pasó con el señor Andrés Saldívar? Fue vicepresidente de la República. Y ahora, ¿qué pasa con Saldívar? Es una vez más senador de la República. No tiene costo para un político ser corrupto. Y esa ley fue aprobada en el gobierno de Ricardo Lagos. Y uno de los parlamentarios, que era el señor Aguiló, que apoyaba y no se apoyaba, el día de la votación yo lo llamé sistemáticamente ese día para que obviamente por lo menos él no votara la ley de pesca. Me contestó muy enojado, me dijo de una manera no muy civilizada, ¿no? Con palabras que no voy a repetir, que quién me creía yo, si me creía más importante que Ricardo Lagos, que tenía por lo menos 10 llamadas de Ricardo Lagos para presionar para que votara a favor de la ley que concentraba la propiedad de los recursos del mundo. Ese es Ricardo Lagos. Acuérdense de Ricardo Lagos con el tema de Celco, cuando él apareció como presionando a la empresa para que detuvieran la planta, pero finalmente la planta siguió, se aprobó y sigue hoy día haciendo de la suya el señor Angelini, el grupo Angelini con la planta Celco. En el tema del cobre, Ricardo Lagos nos pasó gato por liebre. Dijo que iba a poner el royalty 4%, pero bajó la tasa de impuestos del 42%, del 45% al 35%. Entonces, todas las políticas de Ricardo Lagos, yo recuerdo muy bien la frase de Ricardo Lagos cuando termina su gobierno, y la puse en ese libro, en la contratapa. Dice, yo recuerdo cuando era niño, decía Ricardo Lagos, había un libro que consagraba a los militares y a los políticos como los grandes héroes de la historia. Hoy día puedo señalar yo, decía entonces Ricardo Lagos, 2005, cuando termina su gobierno, que Angelini, Luce y Mare
son los grandes constructores de la historia de Chile. Entonces, uno esperaría de Ricardo Lagos que al menos hubiese contenido el proceso de empobrecimiento de Chile, el proceso de degradación de Chile. ¿Quién le prestó el dinero al grupo Lux para que se comprara el Banco Chile? Ricardo Lagos. Entonces, son demasiadas las traiciones que ha hecho Ricardo Lagos al pensamiento progresista, a la clase trabajadora, a los intelectuales de izquierda, como para que merezcan nuestro respeto o nuestra consideración, o volvamos a pensar que él podría ser nuevamente presidente de Chile. Yo creo que, como decía Cita Rosa, el que manda sabe bien cómo engañar a la gente, y eso Ricardo Lagos lo sabe muy bien, y por eso me merece mucho menos respeto como figura política que el mismo Piñera, porque Piñera finalmente hace su negocio, y no es más que su negocio, es un hombre de derecha que trabaja para el capital y para su población. El señor Ricardo Lagos se levantó como figura política, trabajamos muchos por él, mucha gente está muerta en Chile, torturada, exiliada y hecha desaparecer para que figuras como Ricardo Lagos entraran en la política. ¿Y qué es lo que hicieron? Traicionar la memoria de todas esas personas, de todos esos muertos, de toda esa lucha, de todo ese compromiso que muchos tuvimos en Chile, en tiempo de la dictadura, para tener un gobierno que efectivamente representara los intereses del pueblo chileno y no los intereses del capital. ¿Y qué hizo Ricardo Lagos? Exclusivamente servir los intereses del capital. Y eso a mí me parece que hay que decirlo, y no me parece que hay que tener confianza y volver a creer en ese tipo de política. Yo entiendo que a mucha gente le pueda gustar Ricardo Lagos, yo respeto eso, por cierto, pero mi opinión personal de figuras como Ricardo Lagos, como Andrés Saldívar, como la gran mayoría de los actuales cabezas de la Concertación, pero que hay que pensar cosas que son graves. Eduardo Frei Montalva fue asesinada por Pinochet. ¿Y quién le salvó el pellejo al mismo Pinochet? Su hijo fue. Eduardo Frei Montalva lo salvó de la cárcel. La señora Bachelet, hija de un torturado, ¿qué es lo que hizo? Profundizó las desigualdades en Chile, porque durante el gobierno de la señora Bachelet se profundizó la desigualdad y se aumentó la pobreza. Esos los datos lo están diciendo, los mismos datos de ellos. El costo de la dictadura militar, de las muertes, los torturados y todo eso, fue por cambiar el poder social que tenía la clase dirigente. ¿Y qué es lo que hicieron aquellos que fueron víctimas? Simplemente contribuyeron a que ese poder se acrecentara, a esa desigualdad se acrecentara. Y eso es una traición muy grande, es casi en algunos casos una traición de sangre, porque ahí la señora Bachelet traicionó a su padre. Su padre trabajó por un otro Chile, por un otro país, por una otra condición social, y fue ella la que valoró, legitimó y apoyó las políticas que se implementaron con el golpe militar. Y esa cosa duele profundamente, rompe profundamente la credibilidad en aquellas figuras que ni siquiera fueron capaces de contener ese proceso de profundización del poder y del desequilibrio de poder. Y yo creo que hice una lectura legítima, como me parece también legítimo que otros crean que ellos hicieron cosas buenas, porque aquí el tema no es si hicieron cosas buenas o malas. Esa no es la cuestión de fondo acá en política, no es porque Hitler quería a su perro, ¿no? Inventó el Volkswagen, y el mismo Pinochet, ¿no?, dejó intacta en la constitución política el derecho del presidente de la República de nacionalizar el cobre. Hacen cosas buenas y le regaló casa a mucha gente, hacen cosas buenas. En política el tema no es si hacen cosas buenas o hacen cosas malas, es de parte de quién están, a quién sirven, para quién trabajan. Y aquí lo que ha faltado durante 30 años, una clase política que represente genuinamente los intereses del pueblo chileno y que no hayan trabajado para los intereses del capital. Lo que ha faltado es precisamente eso. Ricardo Lagos, la señora Bachelet, Eduardo Frei Montalva han trabajado para los intereses del capital y no del trabajo. Y esa es la realidad. Y lo que ha faltado en el escenario chileno es precisamente un conglomerado, un eje político que efectivamente logre instalar en las decisiones políticas los intereses de las grandes mayorías. Y ese es el problema central, no es si hicieron cosas buenas o cosas malas,
sino que para quién trabajaron y cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias lo dicen los datos. Ha acrecentado la pobreza, la desigualdad, el desequilibrio de poder. La prensa, por ejemplo. La prensa en Chile es escandalosa. Y esto ha sido con el apoyo de la Concertación y de los gobiernos de la Concertación. ¿Quién ha pagado al Mercurio y la Tercera los avisajes del Estado mayor? 80% del avisaje del Estado en el Mercurio y la Tercera. Entonces después no nos quejemos que en Chile hay ignorancia, que no hay libertad de expresión, que no existen opiniones alternativas. Si nosotros durante 30 años le hemos apoyado al Mercurio para que ellos le bajen la línea editorial al país entero. Entonces esas cosas son las que obviamente tienen que hacernos reflexionar. No es si hicieron algunas cosas buenas o algunas cosas malas. El tema no es si se hacen cosas buenas o malas, sino que para quién trabajamos, quiénes son nuestros referentes, a quién servimos, a qué Señor servimos, a qué Dios servimos finalmente. Y el señor Ricardo Lagos, la señora Bachelet y los gobiernos de la Concertación, lamentablemente, para desgracia de Chile, sirvieron al Dios dinero y no a otro señor. Eso es lo que yo pienso. Muy bien.